Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta clase de hoy, lunes 27 de julio del 2020. Para hoy tenemos el tema la representación. Vamos a empezar y los demás estudiantes se van a ir incorporando a medida que vamos desarrollando el tema. La representación es el tema número 4 de nuestro texto base, CJR 229, Derecho Civil 4. Importancia y funcionalidad de la representación. Hay una representación no convencional y hay una representación convencional. Para el tema de contrato, en realidad nosotros nos ubicamos en la representación convencional, que luego vamos a ver las diferencias o las características de las clases de representación existentes. Pero veamos cuál es su importancia respecto a la representación no convencional. Garantiza que los incapaces, menores o interdictos intervengan válidamente en un acto jurídico. Por otra parte, permite que las personas jurídicas o morales, que son las instituciones, intervengan en diferentes actos jurídicos. La representación convencional desdobla la personalidad de un individuo, haciendo que éste pueda realizar válidamente varios actos jurídicos al mismo tiempo y en diferentes lugares. A esto se le llama el don de la ubicuidad, que de hecho no es posible en el ser humano, porque no tenemos la posibilidad como seres humanos de traspasar las leyes físicas y poder estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Entonces aquí radica la importancia de la representación, que es uno de los inventos jurídicos más ingeniosos que ha tenido el ámbito del derecho. Hacer que una misma persona pueda actuar válidamente al mismo tiempo en diferentes lugares, realizando diferentes actos jurídicos. ¿Cómo es posible aquello? A través de la representación. Sujetos que intervienen en la representación. Son 3 sujetos que intervienen en la representación, cada uno muy definido. Hay un representado, hay un representante y hay un tercero. El representado es la persona que actúa por medio del representante. El representante es la persona que actúa a nombre del representado. Y el tercero es la persona con la que el representado establece relación. Y el representado y el tercero en realidad no se miran, no participan de las negociaciones, sino que lo hace el representante entre este y el tercero. Y finalmente las relaciones surgen entre el tercero y el representado. Estos son los sujetos entonces que intervienen, cada uno con papeles bien definidos. Veamos el concepto de representación. Es una institución jurídica en virtud de la cual el representante realiza actos con un tercero en nombre del representado, haciendo que los efectos
de tal operación surjan directamente entre el representado y el tercero. Naturaleza jurídica de la representación. Por una parte, existe una declaración de voluntad ajena que obliga a quien no emitió su voluntad. También solo es representante quien de modo visible ejecuta el negocio en nombre de otro. Esta condición es importante para resaltar el hecho de ser representante, anunciar y dar a conocer de forma expresa que se está actuando en nombre de otro. La representación solo se aplica a los negocios jurídicos y no así a los delitos. No podría ser de otra manera, toda vez que los delitos son de carácter personalísimo. Es decir, que le afecta a la persona que directamente lo comete. Por lo tanto, no sería posible tener un representante para ejecutar un delito. Por otra parte, es una excepción a la regla. Nadie puede contratar a nombre de otro. No es lícito sujetar la voluntad ajena. Recuerden que toda regla tiene su excepción. Y si la regla es que nadie puede contratar a nombre de otro porque no es posible sujetar la voluntad ajena, sí, por medio de la representación es posible, es legal y es lícito. Los contratantes no tienen efecto, más bien los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero sino en los casos previstos por ley. Eso lo establece el artículo 523, que viene a ser la regla. Entonces la representación es la excepción a esta regla, que sí tiene efecto con una persona que no ha intervenido, pero que lo hace a través de su representante. Es decir, hay una intervención y la ley ya lo reconoce, porque las personas pueden intervenir en un acto jurídico a través de su representante. Condiciones requeridas para la representación. Vamos a ver cuáles son estas condiciones requeridas para la representación. Hay tres condiciones. La voluntad propia del representado. Todo aquel que necesita ser representado, entonces necesariamente tiene que emitir su voluntad, es decir, tener la necesidad y la predisposición de que alguien lo represente. Un segundo elemento es la intención del tercero de representar. Esa intención del tercero de representar se va a hacer evidente cuando éste manifiesta que actúa en nombre y por cuenta de otro. Si no cumple estas condiciones, entonces automáticamente no hay representación y lo que actúe o el negocio que llegue a concluir será en su propio nombre. Otro elemento es el poder para representar. Y este poder es la autorización legal o voluntaria para actuar en nombre y representación de otra persona. Con estas tres condiciones, el representante o la representación más bien se consolida para cumplir sus efectos. Teorías de la representación. Todo elemento, toda institución jurídica necesita una fundamentación, una justificación
ordenada y coherente de por qué existe. Necesita tener una explicación teórica. Entonces, la representación ha intentado ser explicada por diferentes teorías. Y aquí hemos sintetizado algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos la teoría clásica o doctrina de la ficción. La ficción es una creación imaginaria, un invento, que solamente puede estar concebida en nuestra mente, pero es irreal. Formulada por Pottier y Planiol, donde es el acto jurídico de la representación se ejecuta como si compadeciera el representado, ya que el representante es un instrumento para exteriorizar su voluntad. Esa es la teoría de la doctrina de la ficción. La doctrina del anuncio, propugnada por Savigny, el representante es un mensajero del representante, un simple portavoz que lleva la voluntad del representado. La tercera doctrina de cooperación de voluntades, esta doctrina no admite la existencia de una sola voluntad en la representación, sino que considera que existe una cooperación de voluntades en distintos grados, tanto del representado como del representado. Y finalmente está la doctrina de la sustitución. La representación sustituye la voluntad real del representado por la del representado. En realidad, cada una de estas teorías intentó explicar los fundamentos de la representación. Tal vez no lograron consolidar una explicación que a todos pudiera satisfacer. Cada uno tiene posiciones diferentes. Sin embargo, el valor, la significación y la funcionalidad que tiene la representación en el campo del derecho es la verdadera esencia o el verdadero valor de esta institución jurídica como tal. Veamos ahora las clases de representación. Tenemos 3 clases de representación. La representación legal, que es por disposición de la ley. Tenemos la representación judicial, que es por disposición del juez. Y tenemos la representación convencional, que es por disposición de los particulares en uso de la autonomía de la voluntad. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en tema de contrato, estamos en la representación convencional para encomendar cierto negocio jurídico, ciertas actividades a un representante. Lo va a hacer en el ámbito convencional. Veamos el detalle de cada una de las clases de representación. Está la representación legal. Es la facultad que otorga la ley a determinadas personas para actuar en representación de otras, supliendo sus limitaciones en cuyo nombre se realizan determinados actos jurídicos. Como ejemplo, tenemos a la representación de pleno derecho, establecida en el artículo 36 del Código Procesal Civil, que hace el padre o la madre por los hijos menores en un proceso civil. Está la representación sin mandato, establecida en el artículo 46 del Código Procesal Civil. El esposo puede representar a la esposa o la esposa al esposo. Los padres pueden representar a los hijos o viceversa, los hijos pueden representar a los padres
El hermano puede representar al hermano, el suegro por sus yernos y nuera, o viceversa, o los socios comuneros. Y aquí hay un detalle, siempre que no se trate de pretensiones personalísimas. En las pretensiones personalísimas, es decir, donde necesariamente tiene que estar la persona interesada, ahí no se admite la representación sin mandato. En el tema de materia familiar, tenemos el siguiente ejemplo. La administración de los bienes y la representación legal en los actos de la vida que hace el padre o la madre por su hijo. Esto está en el artículo 46 del Código de la Familia y del Procedimiento Familiar. La representación judicial es la facultad que la ley confiere al juez para designar un representante para ciertos actos y procesos a los efectos que actúe en nombre y representación de otra persona. Veamos algunos ejemplos. La designación de curador está en el artículo 31 del Código Civil. Para los casos de declaratoria de ausencia, que está en el artículo 32, fallecimiento presunto, que está en el artículo 39, y bienes vacantes y mostrencos, que actualmente en nuestro Código Procesal Civil, en los procesos voluntarios, que anteriormente aparecía bienes vacantes y mostrencos, hoy simplemente se ha sustituido por la sucesión del Estado, que lo vamos a encontrar en el artículo 481, 482 del Código Procesal Civil. Entonces, los bienes vacantes se van a considerar aquellos bienes que finalmente no tienen un dueño conocido. Y recuerden que en el tema de sucesiones, los que están llamados por ley a suceder son primero los descendientes, luego los ascendientes, luego el cónyuge y los hermanos, los parientes colaterales y finalmente el Estado. Entonces, cuando ninguno de estos que son llamados a suceder por ley, hay ausencia de aquello, entonces viene la sucesión a favor del Estado de los bienes vacantes y mostrencos. Recuerden que los bienes mostrencos son aquellos bienes muebles o semovientes que han sido dejados por su dueño, se han extraviado, que finalmente ya nadie reclama como propietario. Ejemplo en materia familiar, tenemos la tutela establecida en el artículo 65 del Código Familiar y la declaración de interdicción que está en el artículo 65 y artículo 59, parágrafo 2 del Código de la Familia. Entonces, en todos estos casos se tiene que nombrar a un curador, a un tutor, para que represente a esas personas en determinados procesos que se está llevando en la vía judicial. ¿Quiénes están habilitados para ejercer la representación judicial? Cualquier persona que tenga capacidad de obrar. Eso está establecido en el artículo 39 del Código Procesal Civil.
cualquier persona que tenga capacidad de orar, entonces puede representar a otro. Veamos la representación convencional. Es el derecho que confiere la ley para que una persona que se va a llamar representado pueda delegar sus facultades propias a otra persona que se va a llamar representante, a los efectos de que en su nombre y en representación realice actos o negocios públicos. La representación convencional se da a través del mandato. ¿Qué es el mandato? Es el contrato por el cual una persona que se va a llamar mandataria se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta del mandato. Lo pueden ver en el artículo 804 del Código Civil y pueden ampliar su estudio a partir de este artículo. Condiciones para ser mandatario. Puede ser conferido a cualquier persona capaz de contratar, excepto si la ley exige condiciones especiales. Está en el artículo 802, parágrafo 2, más bien 812, parágrafo 2 del Código Civil. Y miren este detalle. Aún puede darse a una persona incapaz, pero capaz de querer y entender. Este detalle está en el artículo 802 en el parágrafo 3, que establece que el mandato también puede ser ejercido por una persona incapaz. Pero aquí hay que tomar en cuenta condiciones muy particulares. Recuerden que existen menores de edad con título profesional. La mayoría de edad se adquiere a los 18 años, pero hay profesionales muy jóvenes que a los 17 años podían ya tener o estar habilitados para ejercer una profesión. Y en ese caso podemos entender que aquí puede darse que él pueda actuar como mandatario. Quien debe tener capacidad para obrar necesariamente es el mandante. Pero el mandatario puede que sea una persona incapaz, pero con capacidad para querer y entender. Hasta aquí hemos llegado a la parte final de este tema que es relativamente corto. Como tenemos tiempo, les voy a ceder la palabra para que ustedes puedan hacer algunas intervenciones si es necesario. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos llegado a la parte final. Enseguida vamos a subirlo el video. Les voy a pasar el link o el enlace para que ustedes puedan verlo nuevamente. Ha sido un placer estar con ustedes. Cuídense mucho y será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Se cuida.